Continuamos con el ejercicio de la última búsqueda. En los dos tipos de soluciones que hemos visto, o bien el servidor, en el primer tipo de soluciones, me envía una cookie que incluye información sobre el sitio que yo quería visitar, y es lo que habíamos llamado cookie de almacenamiento de datos, o bien me envía una cookie con un identificador y luego una base de datos que él va a mantener, esta que habíamos puesto aquí, le va a permitir relacionar mi identificador con el sitio al que yo quería viajar. Os acababa de hacer la pregunta de ¿y qué pasa si el usuario modifica la cookie en su navegador? Porque la cookie pasa a estar en el navegador y por lo tanto pasa a estar en el sitio que controla el usuario, por así decirlo. Y es muy fácil cambiar una cookie. Hemos visto ya cómo hacerlo con las herramientas de desarrollador en Firefox, por ejemplo. Entonces, si el usuario cambia la cookie y en este escenario pues la podría cambiar pues, por otro sitio. Yo pregunté a Alaska, pero digo que no, que me quiero ir a Nueva Zelanda. Entonces, en mi cookie la cambio de esa manera. Y en el otro escenario, pues en lugar de utilizar el identificador 478, pues utilizo otro identificador, por ejemplo, el 479, que podría ser el identificador siguiente. Y la pregunta era, ¿cuál de los dos escenarios me puede permitir conocer algo que no debería conocer? O sea, algo que mi navegador no debería tener acceso a ello. Algo que corresponde con otro usuario, en realidad. Entonces, la respuesta, en principio, es simple. Si os dais cuenta que este cambio de cambiar Alaska por Nueva Zelanda en el primer escenario, en realidad solamente me concierne a mí. Si engaño a alguien, va a ser a mí mismo, porque cuando yo ponga Nueva Zelanda, pues sí, el servidor me va a poner tú preguntaste por Nueva Zelanda. Y yo ya sé que yo pregunté por Alaska. Entonces, bueno, pues alguien puede pensar, estás engañando al servidor. Recordar que aquí no nos importa la persona o lo que sea, porque ni siquiera las hay, es un servidor. Entonces, en realidad, el servicio está programado para lo único que utiliza la pregunta es para recordármela y, por tanto, lo único que está ocurriendo es que me está recordando una pregunta que yo realmente no hice. Bueno, digamos que las implicaciones desde ese punto de vista son mínimas. Sin embargo, aquí las cosas son muy diferentes. Porque aquí, cuando yo pongo 479, voy a pintar una posible tabla. En esa posible tabla, pues el 478, como ya habíamos visto, preguntó por Alaska. Pero el 479 preguntó por otro sitio. El 479, por ejemplo, quería ir a Patagonia. Entonces, cuando yo pongo 479 en mi cookie, la respuesta que voy a recibir aquí, en lugar de Alaska, va a ser Patagonia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Estoy viendo la pregunta real de otro usuario, no una pregunta inventada que me he hecho yo, sino estoy viendo realmente que un cierto usuario, el 479, preguntó por Patagonia. También hay un matiz importante. Yo en principio no sé quién es el 479, pero sé que alguien preguntó por Patagonia. Es más, en ciertos casos yo puedo tener alguna información extra sobre quién es el 479. Por ejemplo, si yo acabo de ver que alguien se ha logueado justo después de mí mismo. Claro, en Internet eso en realidad no lo ves. Pero imaginaros por un momento que tú ves que alguien hace la pregunta en el ordenador que tienes al lado del tuyo. Y tú no ves la pregunta, pero ves que ha entrado en tal sitio y ha preguntado por una localización. Si a ti te entra la curiosidad de a dónde habrá preguntado, tú podrías entrar en el mismo sitio, con lo cual vas a conseguir un identificador y puedes suponer que el identificador tuyo, daros cuenta que estos identificadores hemos dicho que eran secuenciales, pues el identificador tuyo va a ser parecido al de él va a ser un poco menor. Entonces puedes probar, imagínate que a ti te dio el 479, pues puedes probar con el 478 y a lo mejor aciertas con el suyo y si no con el 477. Y vas a saber que si ahí pues ponen 2 o 3 destinos, el suyo casi seguro que es uno de ellos. Por lo tanto, daros cuenta que en ese caso tan particular, tú pues más o menos vas a poder andar cerca de saber cuál es su destino. Por lo tanto, hemos visto cómo en este caso, en principio, no tenemos implicaciones para la seguridad, desde el punto de vista que hemos dicho. Para esta aplicación tan concreta, repito, podría haber otras aplicaciones donde eso sí fuera un problema. Sin embargo, aquí sí tenemos implicaciones y si os dais cuenta, esas implicaciones son debidas a que yo puedo fácilmente acceder, simplemente cambiando el número, a los datos de otro usuario. Y luego ya puede ocurrir que sea más fácil o más difícil saber si ese usuario es el mismo o no, perdón, quién en concreto es ese usuario.